Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presente en este webinar, esta mesa redonda titulada Inteligencia Artificial Generativa y sus aplicaciones en la acción sustantiva. El día de hoy, pues, tenemos excelentes expositores. La UNED está a cargo de las exposiciones y sé que será de gran provecho para todos nosotros. Así que sean todos bienvenidos a esta edición de esta serie de webinarios destinados a tratar el tema de la inteligencia artificial en la educación superior. Para iniciar tendremos entonces nosotros las palabras de bienvenida de la Magíster Mildred Acuña Sosa, vicerrectora de docencia de la UNED. Bienvenida, Mildred, y bueno, los micrófonos son suyos. Creo que tienen micrófono cerrado, Mildred. Buenos días. Sí, ahora sí. Bueno, buenos días a todos los colegas de Centroamérica, estudiantes, amigos y amigas. Es un verdadero honor darle la bienvenida a este evento tan significativo que, como nos dice Jenny, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial generativa y sus implicaciones en la acción sustantiva en Centroamérica. Hoy nos enfocaremos en cómo la inteligencia artificial generativa está transformando nuestras aulas y redefiniendo la forma en que enseñamos y aprendemos. Esta tecnología permite la creación de contenido educativo personalizado, facilita la generación de recursos interactivos y adaptativos que responden a las necesidades individuales de cada estudiante. Desde la creación de materiales didácticos hasta la simulación de entornos de aprendizaje, las posibilidades son vastas y emocionantes. Y ahí los compañeros nos van a comentar más adelante. Sin embargo, a pesar de que tenemos tantas oportunidades, también enfrentamos retos significativos en nuestra región, como esa falta de infraestructura tecnológica adecuada o la escasez de capacitación para nuestros docentes y la resistencia al cambio no solo son algunas barreras que podemos superar. Es fundamental por ello que reconozcamos que la implementación de la inteligencia artificial generativa no es un fin en sí mismo, sino también un medio para mejorar la calidad educativa y fomentar un aprendizaje inclusivo. La inteligencia artificial generativa tiene el potencial de revolucionar la acción sustantiva de la educación superior. Puede ayudar a crear experiencias de aprendizaje personalizadas, a ofrecer tutorías virtuales adaptadas y generadas, evaluaciones dinámicas, ¿verdad?, que respondan a los objetivos de aprendizaje de cada estudiante. Sin embargo, debemos ser conscientes y también críticos, creo, que las tecnologías pueden perpetuar la desigualdad en lugares de eliminarlas, pero por ello es esencial que trabajemos juntos para establecer un marco que garantice el uso responsable y equitativo de estas herramientas. Y por ello es súper importante que podamos tener oportunidades como la del día de hoy, donde compañeros que han implementado algún tipo de tecnología nos puedan guiar, dándonos sus recomendaciones, inclusive informándonos sobre esas limitaciones que han tenido. Hay ejemplos inspiradores en nuestra región y uno de ellos es el que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Presentado por las experiencias que desarrolla la UNED de Costa Rica. Nos permitirá aprender de los éxitos, ¿verdad? Y como dije, también podrán comentarnos también de algunas limitaciones o algunas recomendaciones para su aplicación. También serán un insumo importante para las soluciones creativas en los retos que enfrentamos a la hora de implementar inteligencia artificial regenerativa en la educación superior. Por lo tanto, agradezco sinceramente a todos la presencia y el compromiso por la educación. Estoy convencida de que si continuamos trabajando de esta manera articulada, aprovechando el potencial que tenemos en Centroamérica,
con estas y otras temáticas podremos construir entornos educativos más innovadores y garantizar un aprendizaje más significativo para todos. Muchas gracias y disfrutemos de esta experiencia de aprendizaje. Muchísimas gracias a la vicerrectora de docencia de la UNED, a doña Mildred. Es un placer siempre saludarla y tenerla por acá, sobre todo que son ustedes los organizadores de este evento el día de hoy, en conjunto, por supuesto, con el CESUCA a través de el CICEBAES. Y justamente para darnos esas palabras de esos saludos por parte del CESUCA, acá tenemos al doctor Francisco Alarcón, quien se va a dirigir pues a todos los participantes. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todos, tanto a los miembros de la mesa redonda como a las autoridades presentes y a toda la audiencia. Muchas gracias de antemano por el tiempo que le han dedicado y le van a dedicar a esta jornada, a esta sesión de trabajo y de intercambio. En primer lugar, agradecer a la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, a la UNED, que en este caso, para esta mesa redonda en particular, ha asumido el liderazgo y la responsabilidad de su organización, como dice la doctora Zamudio. Muchas gracias a la UNED por compartir sus experiencias. Muchas gracias en particular a don Luis Fernando Fallas y a doña Patricia Méndez Guerrero, que en esta oportunidad van a compartir sus visiones, sus experiencias, sus perspectivas, sus consejos también sobre cómo abordar esta temática. Este webinario, que es el sexto ya de una serie que hemos iniciado a lo largo de este año, es una iniciativa del Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación Superior, es decir, de los vicerrectores académicos o vicerrectores de docencia de las universidades miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano, del SUCA, quienes en sus reuniones han considerado importante el tema de la innovación, de la enseñanza-aprendizaje. Pero no es una innovación por innovar, es decir, innovar por innovarse, es una innovación orientada específicamente a ayudar a los estudiantes a obtener las future skills, es decir, las competencias del futuro, las competencias del siglo XXI, estas competencias que el mundo del trabajo y la sociedad en el planeta, pero en Centroamérica también, nos demanda, ¿verdad? Es decir, esa capacidad de pensamiento crítico tan importante, esa capacidad de resolver problemas, esa capacidad de comunicarnos de manera asertiva y efectiva, esa capacidad de trabajar y colaborar en equipos de trabajo. En fin, es decir, estas habilidades esenciales que en el pasado eran consideradas apenas unas soft skills complementarias, hoy día el mundo del trabajo y la sociedad lo requiere, sobre todo en este mundo de cambios tan acelerados y tan automatizado. Entonces, nuestro propósito entonces es innovar la enseñanza-aprendizaje, innovar la didáctica, pero con el propósito de ayudar a los jóvenes a desarrollar esas habilidades del futuro. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial puede hacernos útil para lograr estos propósitos? La inteligencia artificial es una de las diferentes herramientas que hoy día tenemos al alcance y es una de esas herramientas que podría ayudarnos a innovar la manera en que organizamos y ejecutamos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, yo creo que la experiencia que nos van a compartir los colegas de la UNED, don Luis Fernando y doña Patricia, es muy valiosa. Es la inteligencia artificial generativa y cómo esta nos puede ser útil. Entonces, yo realmente agradezco de antemano. Sé que vamos a disfrutar y a aprender todos de esta conversación entre expertos, que serían en este caso don Luis Fernando y doña Patricia, y luego vamos a poder interactuar con ellos, haciéndole comentarios, haciéndole preguntas que hagan más rica e interesante esta jornada.
Muchísimas gracias y les deseo mucho éxito a los panelistas y por supuesto que disfrutemos todos los que estamos presentes en esta sala virtual. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Bien, la metodología que vamos a seguir en esta actividad académica, pues vamos a presentar a nuestros expositores y posterior a eso, ellos van a trabajar, tanto Luis Fernando como Patricia, la sustentación de este tema, la van a trabajar en conjunto, así que ellos allí están organizados para ir compartiendo con cada uno de nosotros. Posterior a las presentaciones de ellos, tendremos pues un breve resumen de lo que ellos nos presentarán el día de hoy y pasaremos entonces después al periodo de preguntas y respuestas. Les agradecemos a ustedes que estén pendientes del chat para cuando se les mande también el enlace al formulario para que registren la asistencia, ya que con la asistencia es que se les envía pues el certificado de participación en esta actividad. Vamos a presentar entonces al doctor Luis Fernando Fallas, quien tiene una vasta experiencia, quien es máster en artes de producción de medios, también es máster en tecnología educativa y es doctor en estudios de cine. Ha realizado múltiples producciones, tiene una vasta experiencia. Doña Mildred, se le apagó el micrófono, disculpe. Ah, caramba, muchas gracias. Entonces quiere decir que, bueno, presentamos a Luis Fernando. Luis Fernando es doctor en estudios de cine, tiene maestría en tecnología educativa y en artes en producción de medios. Tiene una vasta experiencia en el campo de la producción audiovisual, también como administrador y como docente. A su vez, ha realizado múltiples producciones, entre las que apenas vamos a mencionar las últimas producciones en este año: Guásimo, Jicará y Alambre, un video tutorial; Malambo, un video en donde es coproductor; Historias del Bicentenario, capítulos, donde es co-guionista y productor general; Cancionero, Agárrate, que vas en pelo, donde es coproductor. Y de la misma forma ha recibido numerosos premios y méritos de reconocimiento y tiene múltiples participaciones en conferencias y en publicaciones en esta temática. La verdad que por el vasto currículum, la vasta hoja de vida que tiene Luis Fernando, pues no podemos leerla toda, pero hoy vamos a ver pues ese expertise que tiene nuestro panelista. Por otro lado, también nos acompaña Patricia Méndez Guerrero, es máster en Administración de Empresas con énfasis en Gestión de Proyectos por la Universidad Estatal y a Distancia, UNED, y egresada de la Licenciatura en Relaciones Públicas, así como bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Actualmente trabaja en el programa de producción de material audiovisual de la UNED como productora de podcasts y contenido académico y de proyección institucional. También cuenta con experiencia en preproducción, producción, postproducción de contenido académico para asignaturas y cursos impartidos en la UNED. Además, ha adquirido reconocimientos sobre el funcionamiento y las aplicaciones de la inteligencia artificial a través de las plataformas educativas en línea, tutoriales y recursos especializados, y ha explorado herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial como ChatGPT, asistencias virtuales y procesamientos de imágenes y sonidos. Bueno, con este breve recorrido por la experiencia de nuestros panelistas, les damos la bienvenida y adelante Luis Fernando y Patricia.
Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Quería darle también el espacio a Patricia para que salude, porque con la dinámica de presentación del PowerPoint que preparamos, pues si no nos ven ahora, nos verán hasta el final. Entonces, por lo menos para que ubiquen la voz con el rostro. Entonces, Patricia. Pues las gracias, agradecer el tiempo y el interés que han tenido en participar en esta presentación y esperar que las ideas que vamos a presentar pues aporten a las diferentes reflexiones universitarias en el tema de inteligencia artificial. Perfecto. Entonces, una vez que ya nos asocian, verá quiénes somos, con cómo sonamos, voy a pasar a compartirles la presentación, porque es importante que vayamos acompañando una cosa con la otra. Voy a ponerlo por aquí. Y ya deberían de estar viendo la presentación. Entonces, primero que todo, agradecerle a todas las personas que se conectaron a esta actividad. Esto es un honor realmente para nosotros poder estar hablando con compañeros y compañeras universitarias de toda la región centroamericana y del Caribe. Para mí en particular es bastante enriquecedor trabajar en la región centroamericana, porque mi tesis de doctorado fue precisamente un análisis de qué era ser centroamericano, y el ZUCA particularmente nos presenta con esa posibilidad de que inclusive República Dominicana, hermanos y hermanas de República Dominicana, dependiendo de las configuraciones de nuestra asociación, pasan a ser del Caribe también a la región centroamericana. Y bueno, con las diferencias horarias, pero algunos estamos apenas a las 10 de la mañana, o para Panamá, que es de donde es nuestra moderadora Janice, ya son las 11, y en el Caribe es hora de almorzar. Y creo que esto es importante también tenerlo como un elemento previo a lo que vamos a hablar, porque lo cierto es que hace unos 5 o 6 años, este tipo de encuentros, donde cada uno de nosotros estamos en nuestras casas, estamos compartiendo videos, nos estamos escuchando en tiempo real, no era parte de la cotidianidad. Hoy nos sentamos acá sin que ninguno de nosotros tenga mayor sorpresa de que podamos hacer esto. Y pues en esas normalidades que se van afectando de manera constante, a partir del año pasado, comenzamos a escuchar, y parte de esto es lo que vamos a ir analizando, comenzamos a escuchar que existía algo que era la inteligencia artificial, y que esta inteligencia artificial venía a cambiar todo lo que hacemos, y tal vez no solo a cambiar todo lo que hacemos, está la otra parte muy marcada por el imaginario de las narrativas de ficción, ¿verdad? Que esta inteligencia artificial venía a desplazarnos en lo que hacemos. Entonces, ante un contexto como ese, y tomando en cuenta que estamos desde la universidad, nuestra primera recomendación es: tomémonos un momento, pongamos la perspectiva, estamos todos juntos en esto. Los cambios son paulatinos. Al inicio del siglo XX, Thomas Edison dijo que el cine iba a desplazar a los docentes de las aulas, y que todo se iba a modificar porque los y las estudiantes resolverían todos sus temas de acceso al conocimiento a través del cine. Posteriormente, Maynard Keynes dijo que con la tecnificación íbamos a pasar a jornadas de trabajo de 3 o 4 días, de 6 o 7 horas. Aquí estamos con 5 días a la semana, lo normal, a veces un poco más de 8 horas, con propuestas de pasar a menos días, pero más horas de trabajo. Entonces, estas transformaciones, tal cual se predice en un momento, no son tales, y es importante entonces en esto vernos en esa perspectiva, una perspectiva muchísimo más global, pero no solo muchísimo más global respecto a que somos una mota en el espacio, sino también en la parte de que estamos como un conjunto humano. Y creo que es parte de lo que va a dirigir nuestra charla: recuperar ante todo que con los cambios científicos, con los cambios técnicos que hay un elemento humano que además como universitarios estamos obligados a rescatar y hacer que permanezca, más allá de los deslumbramientos que podamos tener en algún momento de la técnica, de esta perspectiva disruptiva, como si todo realmente fuera una transformación profunda, cuando realmente veremos muchas de estas cosas vienen sucediendo en un largo tiempo, y al igual que otras, no nos han desplazado. Cierto que nos cambian, pero también hay que analizar cuál es el cambio real, ¿verdad? Y aquí, antes de pasar a Patricia, nada más dejarles la imagen. Uber fue una tecnología disruptiva, pero no vino a cambiar nada en lo sustancial. Los taxis ya existían, ya pagábamos por los taxis,
Ojo que aquí el cambio y mucho de lo que sigue siendo la lucha globalmente con este tema tiene que ver con el reconocimiento de los derechos laborales de esas personas que ahora trabajan a través de estas plataformas. Entonces, desde la universidad tenemos que discutir y trabajar mucho en reconocer dónde verdaderamente está un cambio en lo que se hace y dónde puede haber nada más una transformación y nuevas formas de enriquecimiento en la mediación de estas labores fundamentales. Y por eso es que también vamos a ver la inteligencia artificial a la luz de lo que son las actividades sustantivas de la universidad. Patricia. Así es, para empezar un poco la presentación y esta reflexión que hemos preparado, necesitamos hacer como una revisión de conceptos y alguna revisión histórica con algunos hechos muy puntuales que queremos mencionar, porque esto es como una especie de rompecabezas, como decía Fernando, no es algo de ahora, ni siquiera podemos decir que es algo de este siglo, lo podemos rastrear a lo largo de la historia, esa fascinación que tiene el ser humano por crear máquinas que simulen la actividad humana. Entonces vamos a hacer como una especie de repaso contextual, como una especie de estado de situación, para luego entrar con el tema ya de lo que es la reflexión que queremos hacer en torno a la labor de las universidades en el contexto. Entonces, básicamente, conceptualizar o ubicar el tema de la inteligencia artificial como un área de la informática. Este término fue acuñado en 1956 por John McCarthy durante una conferencia en Dartmouth. De hecho, esta conferencia es considerada como el nacimiento oficial de esta disciplina. Esta disciplina lo que hace es, crear sistemas y máquinas que son capaces de crear tareas que normalmente requieren la inteligencia humana, que van desde el razonamiento hasta el lenguaje y, por qué no, hasta la toma de decisiones. Hay dos clasificaciones básicas para entender el tema de la inteligencia artificial. Una es la inteligencia artificial débil o estrecha, que es la que estamos manejando, la que conocemos con todas estas aplicaciones como de asistentes virtuales, desde Siri, Alexa, el mismo ChatGPT. Y la otra, que es la aspiracional, que es la inteligencia artificial fuerte o general, que esa está todavía en un formato teórico, podríamos decirlo. La aspiración es que sea una inteligencia comparable a la humana y que pueda comprender y aprender y aplicar conocimientos igual que lo hacemos los seres humanos. Pasamos a la otra. En este contexto, que queremos revisar este contexto histórico, nos vamos a remontar un momento al siglo XVIII con Pierre-Jacques Droz, un relojero suizo que creó 3 autómatas: el escritor, que es este video que vamos a ver, el dibujante y la música. Como les decía, el ser humano ha tenido como una fascinación por crear este tipo de máquinas y de tecnología que pues recrean las actividades humanas. Y este es un ejemplo que, como les digo, se remonta al siglo XVIII. One of the most remarkable realizations of CAM technology is a device in the shape of a small boy. It's perhaps the world's most astonishing surviving automaton. What's on this card is a piece of writing made by a 240-year-old machine. One of my favorite machines, one of the most magnificent automata of the 18th century. It's this boy, this writer. He was built in Switzerland by Pierre-Jacques Droz, one of Switzerland's greatest clockmakers. And the aim was, I think, to mechanize reason and automate the passions. Jacques Droz was about 50 years old in the early 1770s when he designed and built this masterpiece. Inside the boy are almost 6,000 parts. What's astonishing is that every one of these crafted components has been refined and miniaturized to fit completely inside the body of the boy himself.
What Jacques Droz did was to use the technologies of homeostasis, of miniaturization, to build really a true automaton. Inside the little writer is all his source of energy and all the machinery that drives him. He works on his own. At his core is a great stack of cams. As these cams move, 3 cam followers read their shaped edges and translate these into the movement of the boy's arm. Working together, the cams control every stroke of the quill pen and exactly how much pressure is applied to the paper, so as to achieve beautiful, elegant, and fluid writing. With this sublime machine, Jacques Droz had reverse-engineered the very act of writing. But the mechanical boy contained one perhaps even more astonishing feature. The wheel that controlled the cams was made up of letters that could be removed and then replaced and reordered. These allowed the writer, in principle, to make any word and any sentence. In other words, it allowed the writer to be programmed. This beautiful boy is thus a distant ancestor of the modern programmable computer. Bueno, hasta este momento, digamos, hay 2 palabras claves que quiero que quede hasta este momento en el imaginario nuestro en esta presentación. 1, la perspectiva que nos hablaba Fernando al inicio, y en esta, la palabra programación. El ser humano programa las máquinas, ¿verdad? 4 momentos más de la historia que queremos destacar. Nos podemos ir todavía más allá en la historia, a tiempo antes de Cristo, con Platón, Sócrates y Aristóteles, que sentaron las bases con la filosofía de lo que luego sería el concepto de algoritmo. Ya en el siglo pasado, 1936, Alan Turing, británico, matemático, lógico, criptógrafo, considerado uno de los padres de la computación y de la inteligencia artificial, él creó el constructo o la máquina de Alan Turing. No es la película que conocemos de Enigma, sino que es un constructo teórico que él proponía para entender cómo era que las máquinas podían resolver problemas siguiendo pasos específicos. Volvemos al tema de la programación. Y bueno, en la cultura popular, pues estamos llenos de ejemplos de robots y de máquinas en la literatura, en el cine, pero queremos destacar 2001, Odisea del Espacio. Esta película de 1968, casi 60 años atrás, en un momento donde probablemente el mundo ni siquiera estaba pensando en inteligencia artificial, era el mundo pensando en la Guerra Fría, en un momento de la posguerra, era otra época. Sin embargo, Stanley Kubrick hace esta obra donde ha sido objeto de análisis y de estudio de los riesgos que implica la inteligencia artificial.
Sin hacer mucho spoiler, ¿verdad? Por si alguien no la ha visto y la quiere ver, pues HAL 9000 es una inteligencia artificial que controla la nave Discovery One, que va en una misión a Júpiter, y ella se encarga de todo lo que son los sistemas de la nave y de asistir a la tripulación. Sin embargo, hay un momento en que hay una especie de conflicto interno de esta inteligencia artificial, en donde entran en conflicto las indicaciones originales de programación y la información que ella a lo largo de la misión ha estado recolectando de manera voluntaria de la tripulación y de manera independiente, porque ella también obtiene información de manera independiente. Entonces, una obra que si no la han visto, los invitamos a ver porque, como les decía, son casi 60 años y muestra bastante bien todo lo que son las inquietudes que en este momento estamos enfrentando. Y por último, queremos destacar, en 1991, el programa DART. Esta fue una herramienta que utilizó el gobierno de los Estados Unidos en la guerra del Golfo Pérsico. Si bien no es inteligencia artificial, sí utilizó técnicas de inteligencia artificial para optimizar todo el éxito de las operaciones durante el conflicto. Entonces, con esto queremos no solo destacar que el tema de la inteligencia artificial no es nuevo, sino que también ha estado vinculado con élites de poder, política o militar en este caso. Y como veremos ahorita, también en algunos casos, élites de educación con algunas posibilidades económicas que han podido, antes de este boom, lograr incorporar el tema de la inteligencia artificial a sus sistemas educativos. La siguiente. Ok, ¿cómo podemos usar la inteligencia artificial generativa en la educación superior? Esta es como una pincelada antes de entrar con el tema fuerte. Pasemos a la siguiente. Identificamos básicamente 6 áreas. Digamos que son como las generales. Cómo la inteligencia artificial podría colaborar en la educación en términos generales. Con la personalización del aprendizaje. O sea, perfectamente se le puede dar a un estudiante un proceso de aprendizaje de acuerdo a sus debilidades educativas o a sus fortalezas. También puede ayudar en las tutorías virtuales, ya no solamente pensar en las clases presenciales, por ejemplo, sino también que una asistencia virtual, una asistencia de inteligencia artificial colabore en las tutorías. En la labor de investigación, por ejemplo, no solo puede ayudar en la escritura de artículos, sino también en el análisis de los datos que se recaban en los procesos de investigación. Obviamente, pues, con lo que hemos visto en la generación de videos, de imágenes, de voces, la inteligencia artificial puede ayudar en la creación de contenidos educativos por medio de los audiovisuales, de los podcasts, etc. Y no podemos dejar por fuera la parte de administración, ¿verdad? Con el tema de toda la gestión universitaria, la parte financiera, la parte administrativa, hasta el tema de becas, por ejemplo, con los estudiantes, son como las 6 áreas grandes en las que podemos pensar en que la inteligencia artificial puede ayudar en el tema de la educación superior. Fernando. Listo, ya encontré el botón para encender el audio. En ese contexto de las diferentes cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial, nos pareció importante presentarles aplicaciones que se han dado en momentos bastante previos, quizá, a lo que es nuestra idea de la aparición o de la incursión de la inteligencia artificial en los ambientes educativos. Así, un primer caso, y aquí lo importante es prestarle atención a la fecha. Estamos hablando de una situación que se dio en el 2016 en la Universidad Tecnológica de Georgia. Se utilizó un tutor, ¿verdad? De manera remota, entonces los estudiantes se conectaban, recibían sus clases, y este tutor era realmente una inteligencia artificial. Lo que llamó la atención, ¿verdad?, es que los estudiantes no llegaron a darse cuenta de que estaban frente a una inteligencia artificial. Y ahí volviendo, por ejemplo, a lo que nos mencionaba Patricia, una de las primeras pruebas que se establecieron para saber cuándo una máquina era inteligente era la prueba de Turing.
La prueba de Turing lo que establecía es que una máquina es inteligente cuando el humano interactuando con ella no llega a percibir que se trata de una máquina. Jill Watson, que es como se llama este sistema, digamos que habría cumplido con esa prueba de si era una máquina inteligente. Los estudiantes no lo percibieron. ¿Qué fue lo que se hizo? La máquina se alimentó no solo de los contenidos, sino también de interacciones previas que habían tenido profesores con los estudiantes. Entonces tenía un repertorio de información desde el cual poder interactuar. ¿Verdad? Elementos de cumplimiento importantes aquí es pensar que de 10.000 preguntas que se le hicieron, el 97% las respondió con precisión. Otro caso también, y vean que ahora estamos hablando del 2019, y esto es donde la inteligencia artificial crece de ser simplemente un bot en una computadora a poder convertirse en todo un entorno, era el aula inmersiva que proponía el Instituto Politécnico de Rensselaer. ¿Qué implicaba esto? El estudiante entraba a un espacio con pantallas donde iba a interactuar desde Nueva York, en este caso, como si se encontrara en una calle de Pekín con animaciones que entrarían y saldrían en los diferentes espacios, pero entonces le correspondería utilizar el idioma, en este caso, el chino, en una interacción más natural. Gracias. No es lo que ya dice el texto, sino llegaría a pedir un café, alguien le pediría campo, podría pedir una dirección. Todo esto bajo una generación artificial de espacio y de interacción. Esto era algo que ya se estaba dando en el 2019 y para nosotros lo importante es eso, es ver que esta situación, estas aplicaciones no son recientes, sino que vienen desde muy atrás. Tal vez es muy a propósito que haya sido para hablar chino, porque así como está la prueba de Turing, después vamos a hablar de cómo identificar si hay inteligencia de parte de una máquina o no, con lo que se llama la prueba del cuarto chino. Pero eso es para un poquito más adelante. Ok, ya vimos que el tema de la inteligencia artificial no es algo nuevo, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó para que de un momento a otro nuestras conversaciones giren en torno a inteligencia artificial, las redes sociales hayan explotado en imágenes y en videos generados por inteligencia artificial? Resulta que en el 2022 se da la apertura al público de esos sistemas de generación de texto similar al humano con el chat GPT-3, y con la apertura para el uso, la manipulación y la generación de imágenes con DALL-E. Las dos surgen en el 2022. ¿Cuál es la diferencia? Que se abre al público. Cualquier persona con un dispositivo conectado a Internet y con acceso a estas aplicaciones puede generar contenido, ya sea en texto, en imágenes o en video. Y de ahí fue donde se dio como la explosión y nuestras redes sociales principalmente se llenaron de este contenido. Menciono particularmente lo del chat GPT-3 porque antes se desarrolló el chat GPT-1 y el 2. El chat GPT-2 se habilitó a un grupo muy selecto, digamos como de investigadores, para que lo usaran en el 2019. Sin embargo, lo tuvieron que sacar porque se dieron cuenta de riesgos potenciales asociados con la creación de desinformación, de contenido malicioso y de spam automatizado. Entonces, ante los riesgos, tuvieron que sacarlo nuevamente para hacer los ajustes y generar el chat GPT-3. Ahora sí, vamos con el impacto mediático. Bueno, resulta que hace 100 años aproximadamente, un señor llamado William Fielding Ogburn generó la teoría del rezago cultural. En términos generales, esta teoría lo que dice es que ante el surgimiento de una tecnología, cualquiera que sea, la tecnología avanza y no espera las estructuras sociales que se adapten. Mientras la tecnología avanza, el ser humano en sus estructuras comienza a reconocer la tecnología, a ver qué se puede hacer, a ver cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, mientras tanto la tecnología sigue avanzando.
Resulta que en estos 2 años pues ya se han visto los primeros impactos de esta generación masiva de contenido con inteligencia artificial en los medios de comunicación. Este ejemplo que les queremos colocar acá del video de Este no es Morgan Freeman fue creado un año antes, en el 2021. Este señor es un cineasta neerlandés, se llama Bob de Jong. Él tiene una empresa que genera contenidos audiovisuales con inteligencia artificial y él creó ese video como una especie de llamada de atención de los riesgos y las posibilidades del uso de esta tecnología. Vamos a ver. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Bien, con este video además queremos incluir como otra particularidad, ya no solamente el tema de la perspectiva que habíamos mencionado al inicio, ya no solamente el tema de la programación, que es la vinculación del ser humano con la máquina, sino ahora que el tema de las inteligencias artificiales no es solamente un tema tecnológico, un tema técnico, un tema que le compete solamente a los profesionales en informática, por ejemplo, sino que ahora está vinculado con toda nuestra sociedad. Entonces, las discusiones ya no solamente son tecnológicas o técnicas, tendríamos que también pensar, por ejemplo, en discusiones filosóficas, ¿verdad? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la verdad que lo que estamos viendo? Y si realmente estamos en una era de realidad sintética, ¿verdad? Un poco pensar en que esa discusión ya no es solamente tecnológica, sino también tiene que incorporar otras áreas de nuestro quehacer. Estos son 2 ejemplos de 2 imágenes que circularon este año, las 2 son de este año, de septiembre de este año con el huracán Helen, 2 imágenes generadas por inteligencia artificial que circularon de manera desordenada, podríamos decirlo, con diferentes contenidos. Pues en el primero de los casos, obviamente, pues la idea era generar la simpatía por el entonces candidato presidencial en la zona de los desastres con el huracán Helen. Y con la niña, pues obviamente, pues despertar esa necesidad de ayuda por los damnificados y por las zonas afectadas. Sin embargo, en el caso de la niña se utilizó con 2 contenidos. Uno, despertando esa necesidad de ayuda, pero además se utilizó para criticar al gobierno, tanto el federal como el estatal, por la falta de intervención en el desastre. 2 imágenes generadas por inteligencia artificial que hicieron que mucha gente las reprodujera, las reposteara de manera indiscriminada. Vamos con los ejemplos del año pasado. Escogimos esos 3 porque evidentemente son figuras públicas, una figura religiosa, el Papa Francisco vestido con un abrigo de diseñador, ¿verdad? El candidato, el ahora presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, huyendo de la policía ante la posibilidad de su arresto, y Emmanuel Macron participando en las protestas que se dieron producto de las reformas de pensiones que él había propuesto, y él estaba participando. Ahora, todas generadas por inteligencia artificial y circularon como si eran reales. Y para cerrar un poco el tema del impacto en los medios, ¿verdad? Queremos destacar estas. Esta es una noticia este año. Un trabajador de finanzas recibió la llamada de uno de sus jefes, obviamente era falso, donde le decía que tenía que hacer una transferencia por $25 millones. Obviamente cualquier empleado raso recibe la llamada de su jefe y tiene que hacerlo, ¿verdad? Si no, corre su trabajo, corre peligro. Pues fue una estafa, probablemente perdió el trabajo igual,
pero son los riesgos a los que estamos enfrentados en este momento, ¿verdad? Y el otro ejemplo que queremos destacar es este de Vladimir Putin. Este ya es en video, ya no es imagen como fotografía como las que habíamos visto, sino un video donde podemos observar el riesgo que se corre de hacer un doblaje de una figura de este tipo. No solamente pensemos en el riesgo político, en el riesgo económico de un país, de una región, sino también como ciudadanos, ¿verdad? O sea, estamos recibiendo información de un doble. Esto se dio en una de las conferencias que realiza Vladimir Putin, donde hace como rendición de cuentas y él recibe preguntas de la gente, y eso fue lo que ocurrió. El presidente ruso Vladimir Putin, en modo campaña electoral para un nuevo mandato, apareció entre el público en un estudio de televisión. Entre las preguntas apareció alguien muy especial. Владимир Ильич, пока вы не успели ответить, еще у нас есть одно видео по этой теме, очень впечатляющее, предлагаю посмотреть. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так, один из наших деятелей. Patricia, no tienes audio, perdón. Ok, ya, listo, perdón. Listo. No sé si pudieron ver la reacción del presidente, ¿verdad? El asombro donde yo que le estaba hablando uno de sus dobles, pero además es interesante la reacción que él tiene, o sea, nadie más va a hablar como yo ni tener mi voz. Creo que eso es una posición y una reacción que tenemos que tener en cuenta desde el sector de la política con respecto al uso de la inteligencia artificial. Creo que aquí cerramos esta parte. Yo lo que quiero es como dejar claro que lo que hicimos fue como presentar como un estado de situación, exactamente. No queremos especular de lo que viene, de qué es lo que nos espera a futuro, porque además hay como varias tendencias, desde la apocalíptica, donde va a terminar de destruirse la raza humana con la inteligencia artificial, hasta los más positivos, que lo que dicen es que pues vamos a avanzar y nos vamos a adaptar y no pasa nada, es solamente un cambio de paradigma, de era. Lo que queremos es que quede claro, esto es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que hacer desde la institución, desde la institucionalidad de las universidades, su función, cuál es la labor que nos toca a partir de este momento y la reflexión que tenemos que hacer. Fernando. Gracias. Siguiendo un poco con esta línea precisamente de qué es el reto al que nos enfrenta como universidades, como personas la inteligencia artificial, se dan cuenta, venimos del área audiovisual, tanto Patricia como yo, y por eso hay como mucha referencia a medios y video. Hay un elemento aquí que nos puede dar como una perspectiva, sobre todo del volumen al que nos enfrentamos. Y es que en poco más de un año se generaron 15.000 millones de imágenes con inteligencia artificial. Esto es una cifra equiparable con todas las fotografías que habían sido hechas por todas las personas en el mundo desde 1826 hasta 1975. Y cuando vemos un juego de la imagen así de importante y con todos estos elementos de distorsión que puede generar, a veces es relevante referirnos a ya un proceso de reflexión que se ha dado en esto. Por ejemplo, esta obra de Magritte, donde él, ¿verdad?, dibuja esta pipa de fumar, ¿verdad?, y la clave que le pone al dibujo es: esto no es una pipa.
Y yo creo que es un elemento fundamental de algo que tal vez antes se mantenía más en el ámbito del arte, de la comunicación, el empezar a pensar todos en qué es una imagen, qué es lo que verdaderamente representa. Esto, porque al final, pues la inteligencia artificial, así como una imagen simula la realidad, la inteligencia artificial no deja de ser una simulación de la inteligencia o una simulación del comportamiento humano. Y no podemos dejarnos llevar porque la simulación sea realmente una sustitución del objeto real. Ojo que eso implica que aquella simulación de un tutor no puede venir a suplantar a la persona tutora, donde ya comienza a ser una discusión pues que se aleja meramente del ámbito mediático y de la comunicación y entra a integrar precisamente el accionar de la universidad. Porque pues precisamente ahí vamos a las universidades en el contexto de la inteligencia artificial. Y es que debemos de trabajar en, primero, entender desde dónde estamos utilizando esa inteligencia artificial y también ser muy conscientes de que esto no es una herramienta depurada. Podemos hablar de que la herramienta tiene alucinaciones. Después, pensando en efectivamente es el reflejo de quienes somos nosotros, carga con los mismos prejuicios con los que hemos cargado nosotros como sociedad. Y por eso es que antes de empezar en el tema profundo de la Universidad de la Inteligencia, queremos presentarles este material para que se comprenda que no es, en términos tecnológicos, simplemente un glitch. No es que de vez en cuando hay un error al que nos podemos ajustar y que podemos ir mejorando. Estamos hablando de que los prejuicios con los que cargan estos sistemas son profundos, son complejos, no están resueltos. Y que su incorporación en los procesos educativos, y esto no es un límite para su incorporación en los procesos educativos, pero sí es un espacio de cuidado para su uso, porque existe el peligro de que una interacción que se centre en la inteligencia artificial desde una situación, ¿verdad? No de vulnerabilidad, pero sí asimétrica, ya no digamos de una persona formada, como en el caso de nosotros, y las personas que estamos compartiendo este hacerlo, sino una persona estudiante. ¿Qué pasa si se acostumbra a preguntarle a un sistema? Fernando, Perdón, sí. creo que hay problemas con el sonido. ¿El mío? ¿El mío? Sí, se oye. Vamos a ver qué puedo arreglar del sonido. Ya sé cuál es el tema canción. Vamos a ver. 1, 2, 3, se oye mejor. No, todavía no. Es que, ¿por qué no me deja terminar? Aquí, aquí, más. No, no sería aquí. Galaxy, Galaxy. Audio settings. Dice Amílcar Abdiel de la audiencia que debe ser alguna inteligencia artificial que nos está dañando. Algo de ahí, vamos a ver si le subo el input automático. Vamos a editarle esto. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, se oye mejor. Sí, se oye un poquito mejor. Ok, puede ser que haya tenido como algún elemento ahí. Es que se oye como... Forzado. no, no, es la calidad como si estuvieras metido en un cuarto muy cerrado. Ok. Qué lástima. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible porque vamos. No, ahora no se oye nada. No se oye nada. No se oye nada, Fernando.
1, 2, 3, no sé. Voy a empezar acá. No, creo que tengo que trabajar con este que tengo. Me disculpo que la calidad no sea como muy buena. Para tratar de proyectarlo mejor. Sí se escucha ahora, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. Entonces, lo que les quería decir es ese cuidado que tenemos que tener con esos prejuicios y sobre todo entenderlos, que no se trata de cosas mínimas y que en una relación desigual, así como nosotros vemos los prejuicios, una persona que crezca en una interacción desde pequeño, constante con esa inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial siempre va a estar en una posición dominante porque siempre sabe más, podría llegar un momento en el que no ve esos prejuicios porque no va a tener un proceso de socialización que le lleve a eso. Voy a poner entonces este video para que veamos, dimensionemos cuán graves pueden ser esos detalles que aún hay que ajustarle, detalles entre comillas, que aún hay que ajustarle a la inteligencia artificial. Esta es una situación de la que se parte con una problemática que no es de un elemento minoritario, es un asunto que transversalmente está ahí. Entonces, cuando la universidad se enfrenta a esto, es importante volver a lo básico, ¿verdad? ¿Cuál es el ABC de lo que hacemos, el ABC de la universidad? En esto, Stephen Murgatroyd, en el libro El futuro de la educación superior en una era de la inteligencia artificial, vuelve a un elemento básico antes de la aplicación de la inteligencia artificial,
y él lo que dice es que lo primero que tenemos que reflexionar es qué es la universidad, qué hace a una institución convertirse en una universidad, porque va a ser bajo esos principios que, de nuevo, no es algo que se puede imponer, es algo que tenemos que conversar, es bajo esos principios que se puede determinar qué tipo de aplicaciones de inteligencia artificial y en qué espacios de la universidad se pueden utilizar. Porque, digamos, un sistema de automatización para la matrícula, para llevar adelante pagos y gestión de quién está nombrado, uno podría decir, está bien, agiliza los procesos, o el sistema de registro de notas agiliza un proceso que es de carácter administrativo. Pero si yo voy a suplantar la interacción con un docente para que sea con una inteligencia artificial, no es que no se pueda hacer, hay que ver bajo qué circunstancias se debería de realizar para que no generemos más bien más brechas entre el estudiante y su centro educativo, sobre todo para que no se genere una brecha entre lo que es la razón de ser de la universidad y cómo la transforma una nueva tecnología. En esto, desde el hecho de que la tecnología no viene a resolver todos nuestros problemas, hasta inclusive que la confianza en los datos no puede ser absoluta, porque finalmente hay una primera selección de esos datos y esos datos nos van a reportar aquello que hayamos seleccionado, pero hay elementos cualitativos, situaciones muy particulares que se puedan escapar de esos datos, entonces tampoco es que vamos a estar ante un sistema infalible. Por eso, entonces, deberíamos de ir priorizando y sopesando. Nuestro accionar hacia dónde va. En el caso de Murgatroyd, resume o propone, sobre todo, que recordemos, ¿verdad? Y en esto, por eso la imagen que está aquí de una sala universitaria, esto es en el siglo XI, ¿verdad? Aquí había una tecnología que implicaba una necesidad de repetición. El libro se escribía a mano, no había una forma ágil de acceder a eso. Entonces, el rol principal de un docente, como uno de sus roles primordiales, era la comunicación de esos contenidos. Ciertamente, la comunicación de los contenidos el acceso a esos contenidos tiene múltiples formas de poder resolverse. Pero lo que no cambiaría de ese contexto universitario al actual es que más allá de transmitir unos contenidos, estamos abocados a generar una comunidad de intercambio académico. Y eso quiere decir una comunidad que donde nos unimos entre pares, donde nos compartimos, criticamos y desarrollamos entre pares, al punto de que pensemos que en algún determinado momento una población estudiantil escoge un espacio educativo a partir de su cuerpo docente. Entonces, una sustitución irreflexiva de las actividades del docente por una inteligencia artificial amenaza precisamente la razón de ser de esa universidad en un contexto donde no solo una universidad, sino que cualquier otra empresa podría ofrecer, en este caso, veámoslo nada más como un servicio equiparable. Nos toca a nosotros como generación de universitarios, ¿verdad? Tantos siglos, tanto espacio y coincidir con la inteligencia artificial. Ninguna generación previa tuvo que coincidir efectivamente con un sistema o una posibilidad de generar avatares, automatizaciones del quehacer universitario. Pero aquí efectivamente no se puede dejar de vista lo cualitativo y ver en qué espacios, como decía antes, es que se encuentra la inteligencia artificial con la actividad humana. Porque veamos que por un lado está bien la automatización, pero cuando hablemos de automatización tenemos que tener una contraparte que sería la posibilidad de precarización. En esto vale mucho el ejemplo que ponía adelante respecto de Uber, porque muchos de los costos inferiores que presenta Uber a otros servicios de taxis viene por la invisibilización de una serie de costos que ahora corren por parte de quien presta el servicio y no de quien se deja el dinero en la intermediación. Entonces, pensemos en que el apoyo que le da la inteligencia artificial no tiene que estar asociado directamente con que un docente con menor salario tenga que ahora atender a muchísimos más personas estudiantes. Y que pensemos que la generación de un contenido deja de tener valor porque se automatiza. Ahí se pierden dos partes, tanto la de la persona que antes desarrollaba el contenido como, y esta es otra precarización, de la calidad de ese contenido que se le da a la persona estudiante, porque comenzamos a vivir en un mundo de estandarización.
que es una dinámica muy propia también del lugar de donde provienen los desarrollos de esta inteligencia artificial, porque no podemos ser ingenuos o no podemos dejar de ver que estas inteligencias artificiales se han desarrollado desde conglomerados económicos donde claramente es la generación de ganancias lo que priva sobre el desarrollo de estas herramientas. En esta parte y sobre todo en lo educativo, recordemos que el proceso de aprendizaje no tiene que ver nada más con exponernos a un contenido, sino que tiene que ver con interiorizar el contenido. Entonces, la inteligencia artificial y la labor que hacemos como universidad no puede estar simplemente orientada a que el estudiante pueda acceder y acceder y acceder. Tiene que estar orientada a aquellas prácticas que le permitan interiorizar. Y con esto, pues, tal vez es un momento propicio porque la inteligencia artificial, cuando se le cuestiona, sobre todo por la posibilidad de plagio, lo que nos recuerda es que tenemos dinámicas de trabajo y orientadas hacia el aprendizaje, que no están realmente enfocadas en ese proceso de interiorización, ¿verdad? Porque si nuestra preocupación es que un marque con X se haga igual porque lo puede generar una inteligencia artificial, tal vez es que el marque con X no es la opción ideal para propiciar esos procesos de interiorización. Y lo otro es que también esta parte de interacción con la inteligencia artificial tiene que ser sopesada entre una dinámica que nos lleva a pensar que el conocimiento, eso se resuelve a partir de una nueva forma de consumo, porque yo pregunto y tengo la respuesta, y pregunto y tengo la respuesta, pero en esas respuestas no ha habido ningún espacio de reflexión, solo de consumo. Una base, y que todavía no hace la inteligencia artificial, es la posibilidad que tiene el ser humano de procesar, de hacer procesos cruzados, y esto no se logra bajo un principio de eficiencia, donde el éxito educativo está relacionado a estar expuesto a más contenidos en menor cantidad de tiempo, porque aquí es donde volvemos al desarrollo de una comunidad académica de intercambio de conocimientos. En esta parte, entonces, viene a ser fundamental un elemento de alfabetización mediática informacional que, por decirlo de alguna forma, nos tiene que afectar de manera transversal a todos, porque lo requerimos nosotros como personas profesionales y lo requieren nuestros estudiantes, que recordemos que cuando se habla por generación de que son nativos digitales, su forma, digamos, de ser autóctonamente en este ambiente digital es sobre todo en el consumo de red social, en subir una fotografía, en comentar un dibujo, no en el desarrollo de una actividad académica apoyada en herramientas digitales. Entonces hay un trabajo importante que desarrollar en esto. En la parte específica de la inteligencia artificial, una línea básica que se propone para este tema la establece Brent Anders en el libro El imperativo de la alfabetización en inteligencia artificial. Él habla que tenemos que trabajar 4 ejes. Saber la conciencia. La conciencia es el sabernos rodeados de herramientas que tienen esta inteligencia artificial. Y como lo plantea Patricia, vienen desde mucho antes. Esos algoritmos en Facebook que nos enfrentan a ciertos contenidos son alimentados por una cierta forma de inteligencia artificial. El consumo en Netflix también de ciertas películas está alimentado por una inteligencia artificial. La manera en que una aplicación nos puede decir rutas que seguimos está alimentado por un proceso de inteligencia artificial. Entonces necesitamos una conciencia de todos aquellos espacios en los que esa inteligencia está. La capacidad es la capacidad de poder generar y trabajar nosotros con esas herramientas. No estar al servicio de ellas, sino trabajar nosotros con esas herramientas. Eso implica, tenemos que aprender a escribir prompts, tenemos que entender de programación, tenemos que entender de los procesos también técnicos que están detrás de ellas para poder sacarle su mayor provecho. Pero también tenemos que tener un conocimiento, y es el conocimiento del detrás, no de cómo soy yo como usuario, sino desde dónde se desarrollan. ¿Por qué? Porque hay una vulnerabilización de nuestra información privada. Hay un proceso de, por ejemplo, la vulneración de derechos de autor, de la forma en que aprenden estas inteligencias artificiales, tanto de lo que puedan aprender nosotros como de lo que aprenden, y en esto ya hay demandas actualmente de creadores gráficos, de periódicos, sobre los procesos de aprendizaje que tuvieron esas inteligencias artificiales. Y finalmente, y vean que aquí vuelve a amarrarse con la razón de ser de la universidad,
es que no podemos obviar que si hay algo que nos sigue dando una ventaja como seres humanos ante la automatización del procesamiento de conocimientos, si se quiere decir de alguna forma, es la posibilidad del pensamiento crítico. Es decir, darle nosotros como profesionales y a las personas estudiantes más bien el llamado a esa crítica constante, a esa reflexión constante, a esa proyección de alternativas. Porque si hay un peligro es pensar que porque llegó la inteligencia artificial, todo cae sobre ella. Hay alternativas, que no quiere decir rechazarla, sino que implica que desde el contexto de cada universidad analicemos cuál es la forma en que las múltiples herramientas, y en esto nosotros no le vamos a presentar una herramienta en particular, cada día surgen 10, 20 herramientas de inteligencia artificial. Entonces, de la mejor forma en que cada una de esas herramientas va a apoyar los objetivos al perfil particular de estudiantes que tenemos, a las carreras específicas que estamos dando en cada una de nuestras universidades. Y esa parte de pensamiento crítico, entonces necesariamente en un proceso de alfabetización, tendrá que alimentarse del acceso a las teorías de la comunicación como parte de la canasta básica. Jonathan Beller, hablando sobre cine, en su libro El modo de producción cinematográfica, hablaba de cómo nuestro tiempo de ocio, en ese caso, ¿verdad? Como el cine, se vuelve un recurso que explota la producción cinematográfica porque está extrayéndonos estadísticas y parámetros de uso y de disfrute de los materiales en una forma que además es deterritorializada, ¿verdad? Porque cada vez que interactuamos con una inteligencia artificial, no estamos limitados al espacio de nuestro país, sino que estamos en redes globales de intercambio. Y entonces también tenemos que ver, inclusive, plantearse políticas donde diga no solo que vamos a tropicalizar las inteligencias artificiales que utilizamos, sino que tal vez implica que tenemos que desarrollar esas mismas herramientas para no estar dependientes de los desarrollos tecnológicos que se dan en otros lugares y fortalecer también finalmente economías locales. Entonces, por eso es que pasa a ser una responsabilidad universitaria proyectar esos escenarios y esas consecuencias. Y, por ejemplo, y en esa parte también rescatar que hay un peligro en el pensar que podemos ser hombres o mujeres orquesta en nuestra interacción con la inteligencia artificial. Entonces, cualquier carencia que tenemos la resuelve la inteligencia artificial. Hay un llamado a no olvidar el trabajo interdisciplinario, donde son diferentes conocimientos los que alimentan los procesos educativos. Este es un llamado particular desde una universidad a distancia que está acostumbrada a que la labor docente nunca se individua, sino que hay un proceso de desarrollo de contenidos. Ese proceso de desarrollo de contenidos es interdisciplinario porque se suman habilidades. Esas mismas habilidades, aún con la inteligencia artificial, serán necesarias para un mejor, para un uso que didácticamente sea más propicio del potencial que nos abren estas herramientas. Y ojo que es un potencial que efectivamente tiene que estar diseñado hacia las necesidades cognitivas. Porque que yo pueda resumir 20 libros, ¿verdad? Que hay aplicaciones inclusive que ahora te lo ofrecen, escuche, es un resumen de 5 libros en un día. Ese proceso de lectura resumida no tiene el mismo resultado que una lectura propia de un libro. De que una tecnología tan vacía como el libro, en el caso de Nicholas Hahn, nos recuerda que la lectura permite un proceso de profundización, de enfoque, e inclusive una lectura digital donde se abre por diferentes enlaces no me lo permite. Y efectivamente, parte de la intención del proceso universitario es llegar a esa profundidad. Entonces tenemos que orientar nuestras prácticas académicas, nuestra implementación de la inteligencia artificial hacia lograr esa profundidad y no caer en una trampa de la eficientización más propia, una línea de montaje del Fordismo, que de un proceso muy humano, muy cualitativo, cual es el aprendizaje. Y en todo esto, porque yo sé que ya ahorita nos va a comenzar a decir qué tiempo,
como universidades de generar alternativas y no solamente seguir un principio orientador de esta inteligencia artificial, porque esa inteligencia artificial obedece, ¿verdad?, en su estructuración algorítmica, en sus principios de interacción, inclusive con las personas, a las mismas características de viralidad, de excesivo consumo que hemos visto que alimentan también las redes sociales. Y ojo que también lo otro es que sigue esa posibilidad de generar contenidos falsos, que más bien alteran la mejor interacción de nosotros como comunidad. En esto, Yuval Noah Harari en Homo Deus hace una analogía a que los animales, cuando estaban en modo silvestre, tenían una vida de mejor calidad. No obstante, para nuestro consumo humano, su estabilización hace que sea más eficiente. Entonces, en este proceso de alfabetización, de interacción con la inteligencia artificial, seguir fortaleciendo nuestras capacidades humanas es clave para que al final no seamos nosotros, no seamos nosotros quienes alimentamos los procesos de la inteligencia artificial y de las corporaciones que están detrás de ellas, sino que sea verdaderamente la inteligencia artificial quien apoye nuestros procesos. Porque en esto hay un antecedente importante en lo que ya mencionaba Walter Benjamin, esto es en 1930, sobre la obra del arte en la era de la reproducción mecánica, y él lo ponía en este aspecto. Antes de que entrara la industrialización, el valor de un objeto estaba dado por aquellos elementos que yo tenía que tener para poder acceder a él. Es un objeto sagrado, un objeto de arte, estaba en cierto lugar, me requería cierto conocimiento para poder apreciarlo. Una vez que llega la época de gran consumo mecánico de reproducción, la valoración de este objeto viene por su cantidad de exposición. Y ese elemento lo seguimos viendo hoy en la manera en que funcionan las redes sociales y la viralización, y esto es algo que traen consigo también las inteligencias artificiales. Entonces, es un proceso ideológico como tal, un proceso ideológico que además, como mencionaba Mark Fisher, esto en el 2008, en el realismo capitalista, estas tecnologías privilegian cierto tipo de acciones que son comodidad y disfrute. En esa posibilidad de preguntar y de tener una respuesta automática, en esa posibilidad de pedir un resumen de múltiples insumos académicos, hay que tener cuidado de cuánto está perdiendo ese estudiante o cuánto estamos perdiendo nosotros por no hacer la tarea completa. ¿Qué es lo que pasa? Que eso nos presenta un reto, que es justificar la tarea completa. La asimilación no es inevitable, como presentaría aquí la imagen de Capitán Picard. Creo que el buen uso de la inteligencia artificial, su capacidad para potenciar las habilidades humanas, vendrá dado mucho por la reflexión que hagamos como universidades, por no correr simplemente por montarnos a la ola, sino por redirigirla precisamente a esa reflexión. ¿Qué es lo que necesita la universidad? ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es simplemente expedir títulos de profesionales como si se tratara de una fábrica, o nuestro propósito es el cultivar una ciudadanía expuesta a los valores del humanismo, que en su acción, por supuesto, que tienen que favorecer procesos económicos para la mayoría de la comunidad, pero que inclusive hay que analizar el peso que tiene la incertidumbre, por ejemplo, de que mi título vaya a estar caduco en cuestión de 5 años, porque esta actualización constante también implica una pérdida del tiempo del ocio, que alguien diría que es un tiempo creativo donde también nos encontramos con nosotros mismos y potenciamos nuestras habilidades, potenciamos nuestras comunidades, porque lo hacemos en un espacio que es ajeno necesariamente a las relaciones de consumo. En esto entonces también hay una base importante de reconsiderar, porque hablamos de inteligencia artificial, como decía Patricia, a partir de un boom que nos lo vendieron como inteligencia artificial, pero también como universitarios tenemos que replantearnos si realmente es inteligencia. Y esto viene por lo que hablábamos antes de tener la conciencia, el conocimiento y el pensamiento crítico. Porque, y aquí es lo que les decía, el cuarto chino, en el caso de John Searle, él ha venido hablando desde los 80s, que reconocer la inteligencia bajo la lógica de Turing, inteligencia de las máquinas, es un proceso corto. Yo podría recibir una serie de instrucciones muy claras, no saber nada de chino,
responder contra esas instrucciones o programación y producir respuestas reales. Y yo, el intermediario, no sé chino. Entonces, aquí a lo que venía él es que estos modelos generativos, preentrenados, transformativos, lo que hacen es una reproducción sintáctica y estadística, probabilística de lo que tendría que ser la respuesta, sin llegar a una posibilidad semántica de aquello que le pedimos y de aquello que nos responden. Porque en eso también muchas veces esas propuestas generativas y digamos algo como DALL-E, a muchos de nosotros nos parecerá que genera una gran imagen, pero no es la misma experiencia de una persona que sea diseñadora gráfica, que comenzaría a ver dónde están esas fallas, y es porque lo inteligente de las máquinas está en nosotros como observadores, está en la promoción que hayan tenido. Y aquí hay que recordarlo, estas máquinas inteligentes siguen dependiendo en su resultado de la calidad del prompt con que la alimentemos. Y por eso aquí las dos imágenes que tenemos, por un dicho que tendrá diferentes variaciones, aprovechando que estamos reunidos personas de toda la región centroamericana y del Caribe, que es que quien no conoce de altares, que sería la imagen aquí de abajo a la izquierda, ante cualquier horno se persigna, que es efectivamente la imagen de la derecha, un horno de barro en el desierto. Y dejo a Patricia para que nos haga el cierre. Yo creo que ya con el cierre del altar y el horno es más que suficiente, pero en resumen, básicamente lo que nosotros queremos es dejar la inquietud de que el uso de la inteligencia artificial nos permita realmente maximizar la inteligencia humana y, como decía Fernando, no depender en todas nuestras actividades a que la inteligencia artificial nos resuelva. Entonces le damos el pase a Jens. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias Luis Fernando y Patricia, excelente. Estaba viendo los comentarios de justamente el chat y bueno, han surgido muchísimas preguntas. Vamos a ver el resumen de esta exposición y en este momento entonces nosotros podemos pues ver que nuestros panelistas hacen un recorrido por algunos conceptos básicos. El espíritu universalista de las instituciones de educación superior precisamente invocan a que tanto su exposición de contenidos como en su gestión debe resistirse y plantearse diversas lecturas y propuestas hegemónicas, pues de otra forma no solo se incumplirá con el pensamiento crítico, sino que precisamente se limitaría a la posibilidad de generar nuevos conocimientos. El poder convenir en un sentido de uso del término de educación es básico para considerar su interacción con las herramientas ya que estamos accionando y que se encuentran encapsuladas en el concepto de inteligencia artificial. Por ejemplo, el pensar en un diagnóstico sobre la inteligencia artificial y la educación superior que requiere de un acuerdo sobre las funciones o razones de ser de la universidad. Nos presentaron también esa evolución y el uso de la inteligencia artificial en la universidad, donde sería muy provechoso a través de la creación de contenidos didácticos en las áreas administrativas en general, en la labor de investigación. Nos han presentado algunos casos de éxito, de lo que entendemos por inteligencia artificial, aplicaciones que se han dado a partir del 2016, como en la Universidad de Georgia, el tutor, que de manera remota tutoreaba con los estudiantes, las aulas inmersivas de la Universidad de Nueva York, en donde se simulaba estar en las calles de Pekín y, por ejemplo, toda esta explosión tecnológica que se ha dado a partir del 2022 con la implementación de ChatGPT de manera generativa, de DALL-E a través de imágenes. Lo cierto es que el impacto mediático que ha demostrado que hay beneficios, pero que también tenemos grandes riesgos y es necesario hacer los abordajes filosóficos y reflexivos de lo real y de lo irreal.
lo que impone un reto sobre cuál es el rol de la universidad frente a esta realidad tecnológica. Nos enfrentamos a un volumen muy alto de generación de imágenes y de texto. En el último año han sobrepasado lo generado en comparación con muchos años anteriores. Hay que comprender que la inteligencia artificial es una simulación de la realidad y no debemos entender esto como un reemplazo de la realidad. Esto nos indica que hay que tener los cuidados necesarios para su uso. Por lo tanto, nuestros panelistas nos sugieren que desde las universidades, frente al contexto de la inteligencia artificial, se precisa de volver a lo básico, a qué tipo de espacios se pueden utilizar en la universidad esta tecnología, y también el que debemos evitar la generación de más brecha entre esa interacción docente-estudiante. Por lo tanto, hay que regresar al pensamiento crítico y a la comunidad de intercambio académico. Nos presentan también el dónde nos encontramos entre la automatización, pero el peligro de la precarización, ante la exposición y el peligro de no interiorizar, y ante el consumo de la información y el peligro del procesamiento de la información, o sea, de no procesar de manera adecuada toda la información que se recibe, solamente consumirla. La inteligencia artificial dista de ser un concepto unidimensional y, por lo tanto, los riesgos o beneficios que puede tener para la educación también se relacionan con el tipo de herramientas y funciones en el quehacer de una institución universitaria que se le puede asignar. Adicional a esto, no deja de considerarse la relevancia adquirida de la inteligencia artificial en los últimos años. Por ello, resulta fundamental asumir este tipo de diálogo y recuperar estas preocupaciones de cara a la implementación de herramientas de la inteligencia artificial a los procesos educativos. Y nuestros panelistas nos dejan algunas interrogantes para que podamos seguir este debate. ¿Qué es lo inteligente en estos programas de computadoras? ¿Cómo suplantan nuestra propia inteligencia? Y en ello, tal cual ya lo plantea Yuval Noah Harari en Homo Deus, ¿cuál de lo que hagamos en la interacción con la inteligencia artificial tiene que ver con la potenciación de las habilidades humanas y cuánto con el crecimiento de los elementos que alimentan el surgimiento de las compañías desarrolladoras de estas herramientas, incluso en demérito de las mismas necesidades o capacidades de los sujetos humanos? Bueno, por acá es el resumen de lo presentado por nuestros panelistas y vamos a entrar a ese periodo de preguntas y respuestas. Hay muchísimas preguntas, sí, digan. Jenny, tal vez antes de las preguntas y de la audiencia, nosotros queríamos, ¿perdón? Sí, te escuchamos. Nosotros Patricia. queríamos compartirles un formulario porque nosotros estamos haciendo una investigación y queremos pues generar también esa información desde Centroamérica y el Caribe. Entonces queremos compartirles por el medio del chat un formulario para que nos puedan compartir sus experiencias. Es totalmente anónimo. Incluso si lo quieren pasar a sus oficinas, no hay ningún problema. ¿Está bien? Cómo no, muchísimas gracias, Patricia, y efectivamente allí lo pueden enviar al chat y los compañeros estarán muy gustosos de contribuir en esa investigación que están haciendo ustedes y que sabemos que después nos van a compartir los resultados. Y también entonces vamos a tomar el enlace para poderlo distribuir a través de las universidades miembros del CESUC. Bien, mientras Patricia nos comparte, por acá tenemos una de las preguntas que nos dice, ¿cuál es su punto de vista sobre ética, confiabilidad? A ver, se me movió un poquito acá. Disculpen, un momentito.
Sí, sobre su punto de vista sobre ética, confiabilidad y validez en el manejo de los datos. Cualquiera de los dos que nos quiera responder. Patri, no sé si vos con tu experiencia con el ChatGPT. Bueno, a ver, el tema yo creo que mucho tiene que ver con lo que hablábamos de este rezago cultural, ¿verdad? Tenemos ya meses de estar, como decimos popularmente, traveseando las aplicaciones, porque realmente es lo que se hace, ¿verdad? Ver qué hace, cómo funciona, qué se puede hacer por acá, cómo responde con esto. Pero no hay realmente no hay ninguna normativa de nada. Decía, estoy en un curso, en un diplomado con la Claxo, y decían en este diplomado que nosotros no nos vamos a dar cuenta, como seres humanos no nos vamos a dar cuenta el riesgo hasta que pase algo. Y yo creo que en eso estamos. Hasta que no ocurra algo, algún problema realmente, ni los gobiernos, ni la sociedad, ni las universidades van a hacer algo. Estamos muy entretenidos. Entonces, en este momento yo creo que depende mucho de la ética de cada persona, depende mucho de la ética de cada institución. Por eso es que hacemos tanto hincapié en el tema de las instituciones, de volver al origen. Pero en este momento estamos, como le decía yo un día a Fernando, estamos en una sociedad donde los valores se han deteriorado y tenemos que apelar a los valores para el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que, digamos, aquí efectivamente lo que mencionó Patricia, hay un elemento ético fundamental. A mí me pueden pedir que haga un ensayo y yo puedo pedirle al ChatGPT que me dé un par de orientaciones, pero yo tengo el deseo de aprender y lo que utilizo son las orientaciones y yo desarrollo el ensayo. Creo que hay que hacer un trabajo que ya no va a ser solo en las universidades, que tiene que ver no solo con la honestidad, sino también con apreciar el proceso de aprendizaje. Y ojo que esto, ¿verdad?, implica un trabajo desde las escuelas, de entender el por qué cada proceso educativo me beneficia y a partir de eso, porque como persona no se lo voy a ceder a una inteligencia artificial para tener más tiempo de hacer cualquier otra cosa, menos entrar en el proceso de aprendizaje. Y por esto es que ese proceso ético también es muy pesado, ¿verdad? Porque si además el éxito económico muchas veces se consigue a través de ser muy prolífico, entonces quizá me pese más sacar 4 artículos o preparar 4 videos o preparar 4 ilustraciones, todos apoyados en inteligencia artificial, porque lo que me suma es lo que gano económicamente y no mi crecimiento personal. Entonces, ¿verdad? En esto es un proceso que no va a ser sencillo, que implica que sí va a haber cambios, pero que también tenemos que trabajar desde no solo lo que forjamos éticamente, sino también en las formas en que evaluamos, en las formas en que presentamos los procesos de aprendizaje, para que haya una valoración real por parte de quien está en este proceso y entienda, ¿verdad?, al final, por qué no hay que irnos por la vía corta, por la vía más fácil, sino darle esas horas de trabajo para que tenga un fruto mayor. Sí, bueno, en esa vía creo que Luis Fernando ha respondido a una de las preguntas que nos hacían acá sobre cuál era la perspectiva sobre los derechos de autor y la inteligencia artificial, en especial en cuanto a la ética de que las fuentes que nutren, ¿no?, la inteligencia artificial para crear y el crédito de estos productos justamente, ¿no? Tenemos por acá una pregunta que dice: ¿cómo integrar de manera efectiva la inteligencia artificial y evitar que genere una brecha digital? Yo creo que lo que mencionábamos, la alfabetización o las alfabetizaciones mediáticas es una clave, que además como universidades tendremos que pedir que sea un elemento no solo remedial cuando las personas estudiantes lleguen a la etapa universitaria,
sino que sea un elemento transversal en los procesos educativos de kinder en adelante. Desde el contexto costarricense, nosotros hemos visto más bien como una administración actual del sistema educativo de etapa básica hace recortes en educación, en computación, la elimina como una asignatura. Inclusive, y esto me lo mencionaba Patricia el otro día, se promulgó lineamientos o política nacional de inteligencia, Estrategia nacional. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, en la cual no participó el Ministerio de Educación, ¿verdad? O sea, son ausencias que además en estos casos nos tienen que preocupar, porque si hay un espacio laboral en el que pronto podría reemplazar la inteligencia artificial a ciertas personas, es precisamente en tareas poco calificadas, que sean muy mecánicas, muy fáciles de reproducir. Entonces, si no hay una estrategia completa para poder darle nuevas capacidades, inclusive a personas que no necesariamente vayan a terminar con un proceso educativo universitario, vamos a poner a nuestra población en una situación aún más vulnerable, aún con una mayor brecha, y a partir de eso pues hay una responsabilidad ¿verdad? Como universitarios en esa parte, que no estamos de ese lado de la brecha, estaremos del otro, se espera, de poder paliar una situación como estas, y también a nivel de educativo ver de qué manera efectivamente no demonizamos el uso de la inteligencia artificial, sino que justamente lo orientamos hacia que sea un elemento que coadyuve al proceso educativo también, que mejore el perfil de los profesionales que graduamos, pero siempre bajo esa perspectiva de no ponerlos también nuevamente en una situación de mayor precarización, porque están dispuestos a hacerlo todo en uno, sino con un concepto claro de trabajos interdisciplinarios, de valorización de esa persona profesional también, y el aporte único que cada uno brinda como humano a su área de expertise. Yo agregaría una pregunta de reflexión acerca del rol de las universidades, y es ¿cuál es el rol que están jugando las universidades, y sobre todo las universidades públicas, en la formulación de esas políticas? O sea, ya olvidémonos del rol de la universidad, como decía Fernando, de la entrega de títulos masivos, sino que cuál es el rol de las universidades en la formulación de esas políticas públicas, no solo por la brecha digital. Creo que parte de la discusión que hemos tenido, la inteligencia artificial va a generar otro tipo de brechas, y es parte de la reflexión que tenemos que generar como universitarios, como funcionarios públicos y además como ciudadanos, ¿verdad? Claro, sí. Justamente muchos de los comentarios que han llegado al chat van en esa vía, en el poder establecer ese diálogo y ese debate entre las universidades y dialogar justamente cuáles son esas políticas que se van a generar y que se van a implementar en nuestras universidades a partir de estas reflexiones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Nosotros queremos darle las gracias a los participantes que están aquí en esta sala, desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad de Belice, la Universidad de El Salvador, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica de Honduras, la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras, la Universidad Autónoma de Nicaragua, la Universidad Autónoma de Nicaragua-León, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe nicaragüense, de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, la Universidad de Ingeniería, la UNI, Universidad de Costa Rica, el Tecnológico Nacional de Costa Rica, la Universidad Especializada de las Américas de Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Estatal y a Distancia, la UNED, que es nuestra coordinadora del día de hoy, y nuestra Universidad Autónoma de Chiriquí, el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Marítima de Panamá, la Universidad de Panamá, la Universidad Nacional de Costa Rica, la UNA, que nos ha apoyado muchísimo y que su vicerrector ha sido
uno de los que ha tenido justamente esta iniciativa de esta programación de estos webinars, y a todos los compañeros que nos han acompañado desde diversas universidades de Sudamérica. Así que muchísimas gracias a todos. Por favor, no dejen de llenar el enlace que Esther María les envió al chat para registrar la asistencia, y les esperamos a todos en nuestro próximo webinar. Por allí está Esther María justamente con el registro de la participación, y por allí creo que tenemos algo de la fecha de nuestro próximo webinar, Esther. Gracias, Jenny, es muy amable. Sí, les voy a compartir en un momento, si me permiten. Les voy a compartir la invitación al próximo webinar, que va a ser el día 26 de noviembre. Les voy a colocar también en el chat el enlace de participación para que puedan escanear el código QR o llenar el enlace que les colocaré ahora mismo en el chat. Y les voy a dejar por último, siempre de fondo en la pantalla, el QR para el certificado de participación, para que quienes necesiten su certificado puedan completar. Bueno, muchísimas gracias entonces, Patricia, Luis Fernando, a todos nuestros participantes, al CESUCA, que a través del CICEBAES organiza y coordina a las universidades miembros para que podamos pues ofrecer estas actividades académicas. Bendecida tarde a todos, y pues nos encontramos en nuestro próximo evento el 26 de noviembre. Hasta luego y linda tarde.